Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Mi nombre es Adrián. Un gusto tenerlos presentes otra vez en el canal. Hoy vamos a estar hablando sobre cómo aprender algo en el menor tiempo posible eh, y entender realmente cómo es el proceso. Yo hoy por hoy lo voy a replicar en lo que es el trading. He vuelto de nuevo, otra vez me estoy poniendo al día con las nuevas tendencias de trading, pero básicamente hay cosas que no cambian, eso es bueno, pero hay otras que hay que actualizarse, ¿ok? Bien, además de eso estoy haciendo la carrera de programación, analista de sistemas. Además de eso también arranqué, vuelvo a repetir, otra vez haciendo trading, pero me tengo que actualizar. Y además de eso también estoy haciendo otra, no es una carrera, sino más bien es un curso de Oracle, que bueno, lanza cada cierto tiempo eh, capacitaciones totalmente gratuitas de programación. Bueno, yo estoy haciendo el front-end, pero bueno, también hay back-end y demás. Bien, sin ir muy lejos, haciéndole un poco de propaganda también a Oracle, porque la verdad es que está muy bueno el curso. Hay cosas que uno tiene que ir entendiendo a la hora de empezar a reprogramar su cerebro y empezar a mejorar dicha situación. Yo vuelvo a repetir lo mismo que repetí en su momento, lo repito otra vez, que es muy importante hacérselo entender a todas las personas que ven el video. Si llegaste hasta este punto y sos suscriptor del canal, te habrás dado cuenta que estuve un tiempo largo sin subir videos relacionados a juegos Play to Earn, que si bien está interesante, realmente está bueno jugar, dispersarse un poco, es malo, por así decir, sí, no, por así decirlo, no, es malo directamente el obsesionarse con una cosa en particular. Yo en este caso llegó un momento de obsesionarme con los juegos estos, que no vi cosas que realmente tendría que haber visto, no lo llegué a ver, hoy por hoy estoy en otra situación, pero en su momento no lo vi, estaba con 9 cuentas, minando en el 1004 a cero oscuro, estaba haciendo realmente relativamente un buen dinero, pero eso no va a durar para siempre. Las habilidades que nosotros aprendamos y podamos replicar, eso sí va a quedar y va a perdurar en el tiempo, porque si bien las tecnologías pueden llegar a cambiar, el hecho de yo tener una habilidad completamente diferente a lo que estoy acostumbrado, por ejemplo, si no sé, trabajo en una fábrica y me quiero aprender a programar, por ejemplo, es muy bueno por el hecho de que si bien eh, quizás no pueda ser, no puedo trabajar de programador al instante, pero voy a ver el mundo desde otro punto de vista, desde otra perspectiva. Podemos, aparte de eso, estudiar varias cosas al mismo tiempo. En este caso, yo estoy haciendo el de programación y estoy haciendo también trading, pero además también estoy aprendiendo nuevas habilidades con lo que respecta a la parte de el estudio, del aprendizaje. Esto es algo básico, fundamental y que no nos enseñan en la primaria. Bien, primero y principal, ¿cómo aprender algo en la menor cantidad de tiempo posible? Acá le pregunté a nuestro amigo ChatGPT, pero vamos a profundizar un poco más y vamos a aprender nuevas cosas que quizás no sabías. Quizás te ha pasado de ver un video y decir, ah, yo ya me volví experto directamente en algo. Y automáticamente pasan 3 semanas y nos olvidamos absolutamente de todo, no sabemos por qué, y después ya dijimos, nada, ¿para qué voy a estudiar esto si yo me lo olvidé? Bueno, vamos a explicar en este video todas las cosas respecto a justamente la curva del olvido de Ebbinghaus y aparte también la pirámide de aprendizaje. Bien, primero principal, ChatGPT me dice algo muy superficial, que si bien está interesante, uno tiene que meterse más dentro de la explicación de ChatGPT e investigar. La inteligencia artificial es algo que vino para quedarse, es algo realmente útil, perdón, pero la realidad es que no es la respuesta para todo. Bien,
Acá dice, define tus objetivos. Está perfecto. ¿Mi objetivo cuál es? Volver a estudiar, volver a hacer trading, volver a estudiar. Para eso tengo que actualizarme por si ha salido una nueva estrategia o directamente poder desarrollar una nueva estrategia a partir de lo que yo ya vi. Esto es como retomar una bicicleta. Esto no es totalmente nuevo para mí. Pero si una persona que recién empieza en el trading, bueno, tiene que identificar justamente el objetivo. Identifica los recursos, esto es las cosas que tenemos a mano. Tenemos tutoriales, libros, un montón de cosas como blogs, por ejemplo, programas, cursos pagos, hay un montón de cosas. Después prioriza y enfócate. ¿Esto qué quiere decir? Si yo, por ejemplo, ahora que estoy absorbiendo nuevos conocimientos respecto a lo que es la parte del estudio, si yo ahora haría un video, por ejemplo, de juegos, ¿sí? Cambio acá directamente y digo, bueno, vamos a ver cómo recolecta. No, bueno, eso no hay que hacerlo, hay que priorizar y enfocarse. Podemos estudiar varias cosas al mismo tiempo, pero tratemos siempre de dedicarle la misma cantidad de tiempo a cada cosa. ¿Sí? Hay diferentes tipos de formas de estudio, hay formas focales, ¿sí? Donde uno estudia algo en concreto prácticamente todo el día. Y hay otras modalidades que es más bien dispersas, en donde yo estoy estudiando algo y después cambio y empiezo a estudiar otra cosa durante el día. A ver, no es malo cambiar, pero sí es malo si yo quiero ser un trader y además también quiero programar, es malo si yo me pongo 5 minutos a hacer programación y después 8 horas haciendo trading. Sí, voy a volverme un experto en el trading, pero quizás en lo que respecta a programación, quizás me quede un poco corto. Entonces hay que fijarse y priorizar y enfocarse en el momento que hay que enfocarse. ¿Ok? Bueno, practica y aplica. Esto es totalmente sencillo. Uno cuando estudia algo automáticamente lo tiene que aplicar. Hay diferentes personas, hay gente que directamente analiza toda la teoría y después practica, hay otra gente que practica durante la teoría, ¿sí? Tiene que entender la teoría de una manera, entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, se pone a estudiar eh, y además también hace la práctica. Hay que fijarse cuál es, qué persona, qué tipo de persona sos a la hora de estudiar. Bueno, utiliza técnicas de aprendizaje, existen términos a aprender de forma rápida y efectiva, tenemos, bueno, diferentes tipos de técnicas como la Pomodoro, la Feynman, eh, el método de la LOSI, eso yo no lo conozco realmente. Sí conozco el método de 15 minutos estudio, 5 minutos descanso, que si no me equivoco es la técnica Pomodoro, si no me equivoco. Después, bueno, busca retroalimentación. Estos son los feedbacks. ¿Qué quiere decir? Si vos estás estudiando algo y, por ejemplo, estás con una duda y vas a hablarle a algún amigo o algún compañero de curso que están haciendo el mismo trabajo y esa persona te dice, mira, la verdad es que está bien lo que estás haciendo, o directamente te dice, mira, la verdad es que estás haciendo mal el trabajo, fíjate si lo puedes hacer de esta manera. Bueno, uno tiene que buscar esa retroalimentación y no tomarlo como crítica. Por ejemplo, si yo después de este video me dicen, mira, estuvo muy bueno, pero quizás tardó demasiado, bueno, tengo que tratar de resumir un poco más al respecto, el video al respecto, la información y detallarlo un poco más, quizás en algunos puntos y en otros no irme tan por las ramas, ¿ok? Bueno, después la última, mantén una actitud positiva. Esto lo de la actitud positiva realmente es un tema de se puede llamar de diferentes maneras. Disciplina, constancia. En este caso me dice mantener una actitud positiva. Sí, yo puedo tener la mejor actitud positiva, pero si no tengo tiempo para estudiar y quizás se me complique un poco el asunto. Entonces, hay que tener esas cuestiones en cuenta. ¿Ok? Son 7 puntos que la verdad no está mal. Pero ahora vamos a hablar un poquitito más al respecto de cómo trabaja el cerebro a la hora de aprender y olvidar.
porque es parte fundamental de la biología del ser humano aprender cosas y olvidar otras. ¿Por qué olvidamos? Y porque si no tendríamos demasiadas cosas en la cabeza al mismo tiempo y en todas partes, como la película, que está muy buena. No la llegué a ver, pero sí vi el resumen y está muy buena. Estoy esperando para ir a verla. Pero bueno, curva del olvido. Primero vamos a ver la curva del olvido. ¿Por qué? Para entender después la pirámide de aprendizaje. Esto de las dos maneras sirve muchísimo, pero bueno, la cuestión acá es qué es lo que más le vas a dar relevancia. Bien, la curva del olvido. La curva del olvido fue establecida por primera vez a finales del siglo XIX por el psicólogo alemán Hernán Ebbinghaus. Según Hernán, como le quieras decir, la curva del olvido modela el ritmo exponencial con el que los humanos olvidamos la información que hemos aprendido, entre comillas. ¿Qué quiere decir esto? Si vos ves este video, por ejemplo, ahora, yo lo termino de publicar, lo publico a las, no sé, 7:30. Lo terminaste de ver a las 7:15, o 7 y un poquitito más, 7 y monedas. Y vos ves que viste todo el video completo, gracias, te suscribiste al canal, muchas gracias también, dejaste algún comentario, buenísimo. ¿Y qué pasa? Quizás a las 10 y ya te olvidaste un par de cosas. Y quizás mañana te levantás y ya no te acordás. Ya no te acordás de cómo era el tema de la curva de aprendizaje. Bien, ¿cómo tenés que reforzar el conocimiento? Simplemente volviendo a ver el video o otra posibilidad que no es tan buena para mí, el hecho de que te pongas a buscar información al respecto, por ejemplo, de la curva de aprendizaje. Acá tenemos los diferentes tipos de repaso. A ver, hay gente que sí, le parece súper aburrido esto y es totalmente normal porque la primera vez puede ser que nos olvidemos de un montón de cosas. Llega hasta este punto, hasta el primer punto de repaso, que suelen ser más o menos 2 días, 3 días, puede ser también un día, eso depende de cada uno. Esto está representado igualmente en días, ¿ok? Entonces, el primer día nos olvidamos de un 40% de las cosas, por ejemplo. El segundo día, ya lo vimos, volvemos a repasar todo, tomamos nota de lo que estuvimos viendo, qué nos pareció interesante, qué nos pareció relevante, y ya al finalizar el segundo día ya no es tanto el olvido que tenemos. ¿Sí? Ya más o menos es un 20%, un 30%, pero fíjense que igualmente la curva cae bastante. Ya al tercer día, ¿sí? Este es el día 0, el día 1, el día 2 o en realidad el tercer día, ¿sí? Porque contaría desde acá. Ya el tercer día, uno cuando vuelve a retomar, vuelve a leer la información, fíjense que ya la curva, si bien nos queda mucha más información, la curva no cae tanto, no decae tanto. Y ya el cuarto día o al tercer día, como lo quieras ver, ya directamente la curva prácticamente no desciende. Sí es cierto que a lo largo del tiempo, si nosotros no lo volvemos a ver, no lo volvemos a releer, es cierto que nos vayamos a olvidar ciertas cosas. Hay una teoría de la que dice, ¿sí? Que dicen los expertos y científicos, y es que por año nos olvidamos un 20% de, por ejemplo, una habilidad. ¿Esto qué quiere decir? Si yo veo, por ejemplo, y ahora vamos a enfocarnos a, por ejemplo, el método Wyckoff. Tenemos varios, tenemos chartismo, Elliot, Wyckoff. Bueno, nosotros nos vamos a poner como ejemplo Wyckoff, el método Wyckoff. Si yo el primer día, por ejemplo, el primer día me veo un video de Wyckoff, del método Wyckoff, perfecto, muy bien. Lo termino, perfecto. ¿Qué pasa? Al otro día cuando vaya a hacer trading, ¿qué es lo que va a pasar? Y que no voy a tener toda la información. Voy a tener más o menos un 40% de la información. Hablo de más o menos porque cada persona tiene más o menor memoria, ¿sí? Depende de cada uno. Ya el segundo día, si yo
vuelvo a retomar todo lo que es la parte del método Wyckoff ya el segundo día y ya me va a quedar más información. Al tercer día me va a quedar más información todavía y además un poco más, más duradera en el tiempo. Y ya directamente al cuarto día ya la información va a quedar en una línea prácticamente recta. Vamos a tener toda la información en nuestra cabeza. Entonces cuando yo vaya a operar va a ser mucho más sencillo. Bien, pero ahora, y esto es lo importante, ¿cómo meto toda esa información? Porque hay un montón de información, por ejemplo, de los métodos de Wyckoff, hay diferentes traders, realmente se los explico de esta manera, no sirve ver de diferentes fuentes el mismo contenido, porque si bien nos va a ayudar a recordar cosas, pero hay personas que explican de una manera y hay otras personas que explican de otra. ¿Sí? Es lo mismo que la cantidad o toda la información que pueda guardar. Entonces, acá depende mucho de la constancia de ver el mismo material por 4 días o más para poder retener esa información y no olvidarme. Yo, por ejemplo, estoy haciendo programación y trading. Ustedes pueden hacer, por ejemplo, que se los recomiendo mucho, si están muy interesados en el trading y no están haciendo otra cosa, bueno, hagan trading y pueden hacer, por ejemplo, también inglés. Va a ayudar muchísimo a la hora de leer libros en inglés. Les va a ayudar muchísimo a la hora de aprender con otras terminologías y además también realmente les va a abrir mucho, les va a ampliar muchísimo la cabeza. Bien, pero ahora, vuelvo a repetir, ¿cómo nosotros podemos eh, ingresar toda esa información? ¿Cómo nosotros podemos ingresar todo esto, lo que nosotros queremos aprender? Bueno, está el aprendizaje de Edgar Dale, era un psicólogo que hizo muchos experimentos y terminó haciendo una especie de pirámide, en realidad no es una especie, es una pirámide, es una especie de camino que nosotros tenemos que seguir para poder aprender, eh, en este caso en particular, información, ¿sí? O aprender algo nuevo. Por ejemplo, si yo me tomo como que soy un profesor y te estoy explicando todo esto, a vos te va a quedar aproximadamente un 5% de toda la información que yo te esté dando. ¿Bien? Ahora bien, si yo además de eso refuerzo leyendo los apuntes que anoté del profesor, ya estamos hablando de que tenemos un 5% de escuchar y un 10% de leer. Por ejemplo, en este caso un libro. ¿Ok? Mucha gente piensa que solamente leyendo libros van a ser súper dotados. La realidad es que ayuda muchísimo, ayuda mucho, pero estamos hablando de que, por ejemplo, yo para volverme experto de una materia tengo que leer un libro 10 veces. Por ejemplo, para que se den una idea. Vos imagínate que si para ver un video ya te parece tedioso, escucharlo 10 veces, o en este caso más de 10 veces, bueno, leer 10 veces el mismo libro y te vas a volver un poquitito, vamos a dejarlo ahí, pero te vas a volver un poquito mal, ¿sí? Te vas a poner un poquitito mal porque son 10 veces el mismo libro, más o menos un libro relativamente bueno son entre 300 y 400 páginas, dependiendo del tiempo que tardes en leerlo y demás. Bueno, no me quiero ir tanto por las ramas, pero es mucho tiempo. Después, ver, ver un gráfico. Yo si te muestro un gráfico lo vas a entender muchísimo más que si solamente lo estuvieses leyendo. ¿Sí? Leyendo en un libro, bueno, si el libro yo te lo grafico, te va a quedar un 20% más que si lo estuvieses solamente leyendo o escuchando. Después tenemos ver y escuchar. ¿Por qué ver y escuchar es tan importante? Bueno, el ser humano, eh, una persona que tiene todas sus capacidades, ¿sí? Vamos a ver que el ser humano aprende mucho también escuchando y viendo. Entonces, quizás vos en un video de YouTube, yo si por ejemplo te muestro esta pirámide en este video de YouTube,
y te puede llegar a quedar muchísimo más. ¿Por qué? Porque yo te estoy explicando y vos estás viendo en ejemplos. Si yo sería un video totalmente con la pantalla negra y quizás la información no te llega de la misma manera. Bien, después tenemos decir y discutir. Esto ya queda en teoría, esto es igualmente es todo hablando en teoría. Hay gente que leyendo un libro quizás le queda un 15% en vez de un 10 o un 20%, ¿sí? Eso ya depende de cada persona. Pero por ejemplo, decir y discutir. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, eh, estás hablando, debatiendo con una persona respecto a lo que estás viendo en este video y la otra persona te dice, no, pero no sé, por ejemplo, eh, yo vi otra pirámide de otro científico que dice que, por ejemplo, leer y ver tienen el mismo porcentaje. Yo lo vi en otro, y bueno, el debate ayuda a, por ejemplo, ver diferentes puntos de vista y decir, bueno, a ver, quizás esta persona tenga razón o para esta persona que me está discutiendo es mucho mejor o le parece que es mucho mejor leer y ver, por ejemplo, ver un libro y leer el gráfico, para ella es mucho más eficaz, por ejemplo, que estar discutiendo. O sea, cada uno tiene su punto de vista. Esto solamente es un esquema, es un ejemplo de cómo entra la información. Esto lo claro. Después, bueno, decir y discutir, ya lo dijimos. Hacer, esto es algo fundamental. Si vos te ves 10 videos de, por ejemplo, el método de Wyckoff y te queda mucha información, ahora, si vos, además de ver los videos y ver todos los ejemplos, lo haces, te va a quedar un 75% más de información en la práctica, ¿sí? Hay mucha gente que puede estar viendo la teoría, le pueden estar mostrando gráficos, puede estar discutiendo, pero hasta que no lo hace, no lo entiende, ¿sí? Entonces, al hacer nos da muchas más probabilidades. Y por último, decir o hacer. Acá lo tenemos decir o hacer, ¿sí? Pero también están en otros esquemas, ¿sí? En otras pirámides de quizás el mismo científico, acá está puesto de esta manera, pero en realidad en el que está en el 90 o 95% es el enseñar. ¿Qué quiere decir esto? Yo en este caso particular, como estoy aprendiendo todo lo que es la parte de la metodología del estudio, yo explicándote todo esto, me va a quedar la información mucho más detallada. Esto me va a quedar la información mucho más detallada y mucho más ordenada que si solamente lo estuviese leyendo y eh, oyendo y haciendo, ¿sí? Ahora, a la hora de estar enseñando ya cambia muchísimo las cosas. Entonces, para finalizar el video, recomendación mía, si nosotros estamos viendo una estrategia, ¿sí? Lo más recomendable es tratar de hacer todo lo que dice la pirámide. Escucharlo en un podcast, por ejemplo, o bajándonos desde un programa, no me sale el nombre, la página, ahí está, no me salía, desde una página, descargar, por ejemplo, si querés o estás interesado en los métodos de estudio, por ejemplo, te vas a una página y descargas solamente el audio de este video. Ahora, si lo querés leer, ya ahí ya no tengo la posibilidad, la página web que tenía la di de baja, la otra está demasiado blanda como para meter la información. Es más, estoy justamente aprendiendo programación para poder hacer un landing más adecuado del canal de YouTube y tratar de promocionar mucho más, no solamente el canal, sino también la página con contenido de calidad. Pero por ejemplo, en este caso, leer lo que nosotros estuvimos viendo en este video también ayuda mucho. Buscar algún libro que hable sobre aprendizaje. No tengo ninguno en mente. Después, bueno, ver un gráfico, ver y escuchar, ¿sí? Todo esto para digerir mucho más y mejor la información que están viendo en este video. Ahora, si nosotros estamos hablando de trading, por ejemplo, en el método Wyckoff,
Y lo ideal sería que veas un video, el mismo video, que sea un video completo y que realmente esté bien hecho. eh, Ver el video de, por ejemplo, el método de Wyckoff durante 4 días y si lo podemos afianzar con práctica y explicándoselo a otra persona, muchísimo mejor. Con eso nos va a quedar la información mucho más grabada y no vamos a tener que estar todo el tiempo pensando, che, ¿y esto cómo era? Bueno, nos vamos a directamente al video, lo vemos varias veces y ya con eso realmente la información nos va a quedar mucho más grabada. Así que sin más, espero realmente que haya servido el video, espero que entiendan el objetivo del video, que es justamente que potencialicen, que potencialices el conocimiento y te puedas volver, en este caso, un trader mucho más decente o mucho más consistente con el tema de las ganancias. Si no lograste ser consistente hasta ahora, o mejor dicho, no lograste tener ganancias consistentes hasta ahora, quiere decir que estás o digiriendo demasiada información distinta al mismo tiempo y no la estás reforzando, que posiblemente sea eso. O la otra cuestión es que estés estudiando, lo dejes por una semana o dos, vuelvas a estudiar, lo dejes por otra semana, vuelvas a estudiar de nuevo. Eso ya no sirve. ¿Por qué? Porque vamos a estar repitiendo el ciclo de la curva del olvido, en donde me olvido, vuelvo a reforzar, pero ya la línea baja un poquitito más despacio, pero no es realmente lo que nosotros necesitamos en este caso, sino más bien es reforzar esa información. Entonces, para poder garantizar una mejor manera o un mejor método de estudio, no queda otra, lamentablemente, muchachas y muchachos, que estudiar. Sin más, espero que te haya gustado el video, espero que te haya servido. Si te sirvió, déjame tu like, suscríbete y comentame qué te pareció el video, si querés que haga más videos de este estilo o querés que haga más videos de trading o de finanzas. Déjamelo saber en la caja de comentarios. Sin más, mi nombre es Adrián, un gusto tenerte de nuevo en el canal. Chau chau.